Bueno, bien, un poco motivado por las distintas reuniones que hemos tenido con los distintos efectores y con el 107, vamos a arrancar con una presentación donde la doctora Campos, que es médica pediatra intensivista del Hospital Alasia, la coordinadora de la Guardia Central, nos va a dar las herramientas para la evaluación en un triage. La doctora se ha especializado en triage, fue la que fue enviada de la Alasia a Paraguay para formarse en este tema, así que nos va a dar una visión para ver cómo tenemos que encarar la derivación y cómo organizar el triage. Ahora sí, Vale, cuando vos quieras empezar, te escuchamos. Bueno, gracias, Jorge. Disculpen los problemitas técnicos. Acá nos estuvieron ayudando desde la Secretaría. Mi nombre, para los que no me conocen, es Valeria Campos. Yo soy médica pediatra. Mis primeros pasos, les hago un pequeño recuento para que vean la oportunidad que tuve de visualizar la pediatría de distintos niveles. Fue comenzando a partir de la inundación, trabajando en los centros de evacuados en el año 2003. Simultáneamente comencé mi formación en la concurrencia de pediatría en el Hospital Iturraspe y mientras trabajaba en el Hospital Iturraspe hacía atención primaria y comencé a trabajar en el Hospital de Niños Orlando Alasia, en la división emergencia, y 3 años después decidí hacer terapia intensiva. O sea, esto me ha dado la posibilidad de poder visualizar la pediatría desde distintos ángulos, que me ayuda mucho para el trabajo que he decidido continuar y en el que pienso se puede seguir modificando y mejorando y aprobando y aportando mi granito de arena, que es en la salud pública. Y específicamente yo me desempeño en la división emergencia del Hospital Alasia. Desde hace 5 años estoy colaborando en la coordinación de la misma. Estábamos probando las diapositivas y dicen por ahí esta es la última y se equivocaron y en realidad no, es la tercera. Queríamos agradecer a cada uno de los participantes porque de la reunión previa a esta, donde surgieron cuestiones a resolver desde la salud pública y específicamente de la parte pediátrica, en que este año nos estamos viendo sumamente afectados. Agradecemos la disposición de todas las personas que están participando de poder escuchar nuestro punto de vista, a los cuales también vamos a recibir sus sugerencias y cosas, y poder entre todos tratar de mejorar el funcionamiento y brindarle la mejor atención a cada uno de los niños a través de los distintos niveles y efectores de la salud pública. Entonces, desde ya agradecemos personalmente y en nombre de todo el hospital esta oportunidad de poder compartir, poder ser escuchados y también poderlos escuchar a ustedes. Nosotros desde el año 2017, por cuestiones que este año también fueron ocurriendo, veíamos el gran aumento de consultas en el Hospital de Niños. Esta es una de las portadas de uno de los diarios de Santa Fe del año 2014-2005, donde estaba como nota de que el hospital había sido el hospital que más personas había atendido en la guardia. Veíamos a veces que había una sobrecarga, sobre todo en el invierno, de la atención, y necesitábamos buscar una vuelta para mejorar la atención de cada uno de los pacientes que llegan acá. Entonces, fue una decisión del hospital, trabajada en conjunto, donde también tomamos hospitales fuera del país de referencia y fuimos estudiando. Y después de Córdoba fuimos los otros que pudimos implementar en nuestro servicio, en el servicio de emergencia y en el Hospital de Niños, el triage pediátrico o clasificación, porque este no es el primer invierno, sino que todos los inviernos, esta es una caricatura, pero es lo que sentimos los médicos pediatras que nos pasa. Y si bien esto es un dibujo, esta es una foto de nuestro hospital en las épocas de alta demanda,
donde vemos la cantidad de gente en la sala de espera, donde no podemos distinguir entre cuál paciente está grave o no. Entonces, vimos la necesidad imperiosa de cambiar lo que sería el sistema de atención a los pacientes, y después de ir paso por paso, escalera por escalera, explicando a cada persona de qué significaba este cambio de paradigma, de no atender más por orden de llegada, sino de acuerdo a la prioridad que necesitaba cada paciente, pudimos instaurar el triage, del cual hay cosas que pueden servir y se sacan en común para la clasificación de los pacientes, tanto en el Centro de Coordinación de Derivaciones, que en nuestra provincia es el 107, y que también puntos que pueden servir para los efectores de menor complejidad. Pero esta es la realidad y que hemos vivido años anteriores, y creo que este año, que todavía no ha llegado el pico, la vamos a sobrepasar a esa foto. Bueno, ahí se superpone, pero quería mostrarle los últimos años, la cantidad de pacientes que se han visto por guardia. Ven que en el 2019 llegamos a 86.000, 80.438 en el 2018, en el 2019 han bajado un poco, y sí vemos la importante disminución en la época de pandemia, que fue en 44.000 en el 2020, y fue un leve ascenso que sigue en progreso ese ascenso en el 2021, y en la semana llevamos de estadísticas hasta la semana 19, que sería la semana del 12 de mayo, llevamos casi 29.000 pacientes, ¿sí? Las urgencias siempre crecen, están en crecimiento con el transcurso del tiempo, porque también la sobrevaloración del hospital frente a la atención pediátrica. Muchas veces se piensa que es mejor ir al hospital que a un centro de salud, donde hay por ahí un prejuicio. Problemas a veces también en horarios laborales, porque el hospital está abierto las 24 horas y a veces por cuestiones familiares hay horarios en que no coinciden con los centros de salud. Facilidad de acceso y aparente gratuidad, y baja disponibilidad de pediatras en atención primaria, que eso ahora está mejorando un poco, pero muchas veces la gente piensa que el médico general o a veces no puede hacer los controles o seguir a un paciente pediátrico cuando sabemos que tienen una formación. Otro de los puntos, ¿por qué las Por favor, crecen las mutear los urgencias? Es micrófonos, la por baja favor. capacidad. Los que tengan micrófonos abiertos, ciérrenlos, Otro por punto, favor. el último punto. Y el último punto que, bueno, puse en esta de flyer es la baja capacidad de asumir lo no deseado y la alta necesidad de soluciones inmediatas. O sea, con el tiempo vamos viendo que toda la gente quiere todo como express, entonces por ahí ya en el hospital teniendo laboratorio, rayos, todo eso, a veces prefieren esa elección. Agregado a hemos tenido este año 2 años de pandemias previo, que eso implicó quizás menos controles de niños sanos, menos formación de anticuerpos, porque los chicos no asistieron a jardín, no estuvieron en contactos, y en este último tiempo sí vimos una relajación de la población en cuanto al uso de barbijo y a medidas sanitarias que habían sido tomadas los 2 años previos, entre un poco el cansancio y ver que ahora la enfermedad no tiene tanta gravedad ni en pacientes adultos ni en pediátricos. Eso no ha colaborado en las cuestiones ahora de la alta demanda, que comenzó mucho antes que en los años anteriores, y también factores estacionales y ambientales. O sea, estamos en un otoño que al principio fue cálido, pero ahora es muy frío, y también en cuestiones en cuanto a la humedad y todas esas cosas que
influyen sobre todo en los pequeños y en todas las patologías que ellos pueden tener. Esto es una regla que presentó O'Neill en el año 2003, que es aplicable también, o sea, nosotros la usábamos para triage, pero que es extrapolable tanto a los niveles inferiores de atención como a los centros de derivadores, y es que hay que seleccionar el paciente correcto, asignarle el proveedor adecuado en la cantidad correcta de Valeria, tiempo para disculpa, pero no recibir la se ve la atención pantalla que vos adecuada hablas. y lograr el resultado correcto. Vale, disculpa, buen día. No se ve lo que vos estás explicando. Compartí la ¿No pantalla. se ve la pantalla? No, lo Sí, vemos al Dani y te vemos vos. no, la pantalla se está viendo. Debe ser un problema en tu Ya, conexión, Ivana. ya hubo otro Pues comentario. yo la veo perfecta la pantalla de acá. Bueno, perfecto. Entonces, debe ser un problema de la computadora de ustedes. Sí, del celu, que estoy trabajando. Bueno, después lo Vos veo del por YouTube, celular. no hay problema. Ok. En lo que sí cerré el micrófono, gracias. Bueno, algo que nosotros usamos en triage, que se usa también en lo que sería PALS, que es los cursos que hacemos nosotros para los pacientes pediátricos y que es muy importante y tenemos que tenerlo siempre en cuenta, y creo que tiene que estar pegado en todos los lugares donde se atiende a pacientes pediátricos, es el triángulo de evaluación pediátrica, que son los 3 puntos fundamentales. Cuando vemos a un niño tenemos que observar y nos va a determinar la gravedad del paciente. Una es la apariencia, es ver cómo es la actitud, cómo está en la actitud del paciente, si llora, si la mamá lo puede calmar, si la mira y hay conexión con la mamá. Son cosas muy importantes y es una de las partes del triángulo. Otra es la parte de la respiración, si hay taquipnea, si hay aumento de la frecuencia respiratoria, si hay algún tipo de tiraje, si hay aleteo nasal. De acuerdo a las cosas que se vayan agregando, nos va indicando la gravedad o la dificultad respiratoria que está en esos momentos cursando el paciente. Y el tercer lado del triángulo, que es muy importante, es la circulación, es ver cómo está en general el aspecto, la piel, si hay palidez, si la piel está moteada, si existe cianosis. Entonces, nosotros ya con este triángulo, teniendo esta visión y pensando viendo esas 3 cosas, podemos determinar el estado, desde un vistazo general, el estado general del paciente. Algo que nosotros usamos en triage, que nosotros ahora estamos usando, si bien hay distintas clases, son 5 colores, de acuerdo a los lados del triángulo que está afectado va a ser el color o la gravedad del paciente. Cuando están los 3 afectados va a ser un nivel rojo, o como antes se llamaba un código rojo. Cuando hay 2 de los 3 lados está afectado es un color naranja, si hay un amarillo, y si los 3 lados están normales pero padece algún síntoma, estamos hablando de un color verde o una menor complejidad o menor necesidad de una atención urgente del paciente. No es que no la necesite, pero obviamente el rojo necesita ser atendido inmediatamente y el verde puede aguardar. Nosotros usamos en el triage, acá en el Hospital de Niños lo hace enfermería, preguntas concretas, que esto, ya les digo, también es como es el triángulo de evaluación pediátrica, extrapolable tanto a el 107, que sería la coordinación de derivaciones, como a los efectores de menor nivel. ¿Cuál sería el motivo de consulta o derivación? ¿Qué es lo que le pasa al paciente? ¿Desde cuándo le ocurre? Si está medicado, si ha tenido episodios previos relacionados con ese motivo de consulta. Y algo muy importante es que un mismo síntoma o un mismo motivo de consulta, puede ser un vómito, fiebre, una diarrea, puede aparecer en diferentes niveles de severidad en función de la edad, la situación clínica y el triángulo de evaluación pediátrica que le mostraba del paciente. Que es importante también tener en cuenta, y que esto a veces también comprendo mucho a la gente que no tiene
la posibilidad de ver tantos pacientes pediátricos. Nosotros tenemos chicos entre 0 días de vida hasta 14 años, 11 meses y 29 días, entonces es muy variable en la normalidad de los signos vitales, y saber las constantes fisiológicas, es importante conocer los rangos de normalidad, saber cuál es la frecuencia respiratoria de acuerdo a la edad, que no es la misma en un bebé de 1 mes a un niño de 13 años, cuánto es la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. Una vez que nosotros hacemos las preguntas, también aparte de esos 3 puntos que son fundamentales y que nosotros en general cuando nos están derivando un paciente los preguntamos, también podemos incluir otros datos respecto a la temperatura, la oximetría de pulso, saturometría, glucemia, si es un paciente que tiene o hipoglucemias, diabéticos, ¿sí? Es de acuerdo también a la patología, escala de Glasgow, si es un traumatismo, según sea necesario al motivo de consulta y o derivación del paciente. Esto no es fácil de aprender y nosotros inclusive en nuestra sala de triage tenemos esto que son los ayuda a memoria, es saber los rangos de normalidad, porque ustedes van a ver que es muy variable, que un lactante lo normal puede ser que respire a 60 por minuto y en un adolescente de 60 el paciente realmente tiene una dificultad respiratoria importante. Entonces, por ahí mi propuesta o sugerencia es tener esto como ayuda de memoria. Nosotros hacemos cursos de simulación y siempre nos dicen que cuando más cosas escritas hay, tenemos menos riesgo de cometer errores y de olvidarnos o de confundirnos. Lo mismo pasa con la frecuencia cardíaca, sí, en el neonato las frecuencias son mucho más altas, y a veces esto también varía de acuerdo a la patología que tienen, por eso siempre si hay un chico con dificultad respiratoria también preguntamos por la frecuencia cardíaca, porque en general todo va acompañando, se aumenta la frecuencia respiratoria o aumenta la dificultad, estamos segurísimos que en general va a aumentar la frecuencia cardíaca. Bueno, ahí tenemos los valores normales en este recordatorio y cuáles son siempre anormales. Y otra cosa importante, que si bien en los niños, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, algún shock séptico, es lo último que se afecta, a diferencia de los adultos, es saber, bueno, cuando un paciente está hipotenso y que se toman ahí los valores de presión arterial sistólica y por debajo de esos estamos hablando de hipotensión. Otra cosa importante, tanto desde el centro derivador como desde los niveles, distintos niveles de atención tenemos que ver, es si hay situaciones especiales que nosotros hemos decidido llamarlas alertas, o sea, si aparte del motivo de consulta, del motivo de derivación, hay otras cosas importantes que debamos saber del paciente. Ejemplos que puse, neonatos, si no es lo mismo un chico de 3 años con fiebre que un chico de 2 días de vida, si hay alguna enfermedad de base de riesgo, enfermedades metabólicas, si son inmunocomprometidos, están en algún tratamiento oncológico, si tienen un intestino corto, una cardiopatía, son algunos ejemplos, pero hay algunas, son muchísimas más las enfermedades, pero siempre tener en cuenta y repreguntarlo, porque a veces los papás o la persona que lo presenta no le da jerarquía y tienen por ahí que jerarquizarse de acuerdo al motivo de consulta que están teniendo en ese momento. Bueno, con respecto, primero a desglosar un poquito, con respecto al Centro Coordinador de Derivaciones, nosotros lo que vemos es que ellos lo que deberíamos trabajar y trabajar en conjuntos y cuál serían las funciones, la recepción de requerimiento de traslado de pacientes pediátricos desde centros de menor complejidad a efectores acordes al estado clínico del paciente. Al estado clínico actual, ¿sí? Porque el paciente a veces puede seguir desmejorando y puede seguir ascendiendo en escalón. Entonces, ¿a qué va esto? A que no necesariamente todos los chicos con dificultad respiratoria tienen que venir al hospital del niño, por eso a veces, muchas veces preguntamos cuántos litros tiene, cuántos días lleva de bronquiolitis, cuánto está saturando, cómo respira, se alimenta.
son muchas las cosas que tenemos en cuenta, por eso van a ver que a veces hacemos todas esas preguntas que después vamos a ver en la triangulación, uno puede ir escuchando e ir incorporándolas como tanto para los médicos reguladores como para los operadores. También conocer la disponibilidad de camas. Esto es bastante complejo y muy dinámico, porque yo te puedo decir ahora en el hospital hay 10 camas, pero a lo mejor entre la demanda y los interconsultores y un montón de cosas se fueron ocupando, pero bueno, tener más o menos una idea y sobre todo, más que nada, la disponibilidad de camas críticas. Otra de las funciones sería derivar al paciente de acuerdo al estado clínico actual, que tiene que ver con el primero, ¿sí? Y al nivel de atención adecuado. O sea, muchas veces, de acuerdo al estado clínico y en un primer momento, no necesitaría un tercer nivel o el nivel de mayor complejidad. Entonces, lo adecuado sería para pasar a un nivel intermedio, y eso se determina, bueno, después lo vamos a ver, entre una conferencia entre los tres médicos, sería el médico regulador, el médico derivador y el médico receptor. Sí aclaré que es el estado actual, porque muchas veces los pacientes, y vamos viendo, van cambiando su estado y sus necesidades con el transcurso de las horas o del día. Y es algo que nosotros siempre, desde la división de emergencia, desde los niveles de atención, hay que hacerle entender a los papás, porque a veces piensan que tendrían que haber sido derivados antes, y en realidad es la evolución de la enfermedad, que quizá en un momento puede estar en otro lado y después sí necesitar estar en nuestro hospital. Y otra cosa que también charlábamos con la coordinación de los médicos reguladores, que es volver con el apoyo y el seguimiento junto a médicos experimentados o a quien da las indicaciones de los pacientes que por diferentes motivos no fueron derivados. Quizá no fueron derivados porque no hay lugar, quizá porque el médico receptor considera que requiere hacer un tratamiento y una reevaluación. Son muchos los motivos, pero quizá porque si bien es una patología que requiere ser atendido en un hospital de complejidad del nuestro, está estable y se puede seguir por medio, en un primer momento, entre todos con los especialistas, y si se requiere, eventualmente posterior derivación. Ejemplo, nos han pasado desde lugares con muy buena predisposición de fracturas de cráneo, que normalmente eso por ahí tienen que quedar algunos días internados, depende de dónde sea la fractura, y cuando los pacientes están estables y viendo desde algunos lugares del interior la poca disponibilidad de cama, han mantenido los pacientes internados en su sitio de origen, que también implica el no transporte, el desarraigo y todas esas cosas, y estamos en comunicación y también con los especialistas para ir viendo la evolución y si requiere o no traslado a otra complejidad. Y otra cosa muy importante es el trabajo en red y escalonado, que tiene que ver con todo lo que estaba hablando. El trabajo en red significa que el Hospital Alasia recibe, aparte de provincias limítrofes, todo lo que sería el centro de derivación del centro norte de la provincia. Este último tiempo tenemos la disponibilidad y realmente notamos el trabajo que se está haciendo en la terapia de Reconquista, en la terapia de Rafaela, donde eso también descomprime un poco, porque la verdad que hasta el día de hoy la cantidad de pacientes que han requerido intervenciones por dificultades respiratorias graves fueron muchísimos, y si bien esos centros tienen terapia intensivas que no tienen la complejidad nuestra, porque no tienen neurocirugía u otras cosas cardiovascular, que las podemos ofrecer acá, sí toda la parte que sería como una UCIP nivel 1, la parte respiratoria ellos lo pueden tener. Entonces, tienen que estar en conocimiento de esto y de saber que por ahí un paciente del norte a lo mejor puede estabilizarse, ser evaluado o estar en Rafaela, y de acuerdo a
como vaya evolucionando, derivarse o no a este nivel de tercer complejidad. Y otra cosa importante, que también la vivo a diario, es que el trabajo debe ser escalonado. No todas las dificultades respiratorias, no toda patología que sucede en el interior tiene que venir al hospital de niños, ¿sí? A veces es como no usar bien los recursos. Un paciente que quizá lleva su 5.º día de bronquiolitis y les doy ejemplos para que lo hagamos práctico, tiene 2 litros de oxígeno, mandarlo al hospital de niños. Y entonces a veces hablamos y dicen, bueno, evalúenlo ustedes y si no necesita mayor complejidad lo derivan a un centro de segundo nivel. Créanme que con el trabajo que tenemos y con la disponibilidad de camas, a veces eso resulta difícil, y aparte muchas veces también pensando en el paciente, en el niño, pensando en la familia, en todo ese desarraigo, a veces hay un lugar más cerca, con una complejidad más intermedia entre nosotros y el lugar que lo deriva, donde el paciente podría estar y sería beneficioso. Por ejemplo, otro ejemplo para darles, por ejemplo, supongan hay una convulsión febril simple. Es algo bastante frecuente entre chicos de 6 meses y 6 años, ¿sí? Hay que observarlo, hay que descartar que no haya un componente meningio, pero si el chico es de Sauce Viejo, de Matilde, por ahí no hace falta que venga la LACE para ser controlado a esas horas, sino a lo mejor en Santo Tomé o en un lugar que se lo puede estar observando, pidiendo un laboratorio, ¿no? De acuerdo a la evaluación obvia del médico que esté ahí. Y sí, si después aparece otra cosa, el chico vuelve a convulsionar, otras cosas, se reevaluará y se verá la necesidad o no de una derivación. Pero ese trabajo es importante y el escalón es siempre para arriba, no empezar desde el tercer nivel, evaluarlo en el tercer nivel y después que vaya, porque nosotros, yo atiendo el teléfono y hablo mucho con los operadores y a veces nos pasa eso. Después lo evaluamos nosotros, pero la ambulancia se tiene que ir porque no puede dejar al pueblo sin ambulancia, y después todo lo que sería llamar a otro hospital con un poquito de menor complejidad, o donde el paciente pueda estar, porque a veces también los tenemos internados en el pasillo, llamar a otro hospital, poder derivarlo es como que es mucho más trabajoso, y también es esto de los padres que a veces no entienden que están yendo de un hospital a otro. Entonces, también son un montón de cosas a tener en cuenta y recordar eso. Sí lo estábamos hablando y creo que es algo que tenemos que mejorar entre todos. A veces se van tomando decisiones con el día a día, con las cosas que van ocurriendo. Hace 2 semanas no había lugar para internar pacientes en terapia, en ningún tipo de terapia de la provincia, entonces se dispuso a nivel ministerial la apertura en la ciudad de Santa Fe de lo que son las neonatologías, que en general son cerradas, y están aceptando ahora a los chicos de 6 kilos como tope o menos, que requieran asistencia respiratoria mecánica. Yo no sé si todo el mundo está en conocimiento de eso, pero bueno, tenemos que pensar entre todos y buscar la forma de difundirlo. Nosotros en general lo sabemos porque el chiquito nos llegó acá y lo derivamos al hospital, a la neonatología del Hospital Iturraspe, pero después, bueno, también encarar y proponer un trabajo en red para que todas estas cosas no solo las sepamos nosotros o los que hacemos coordinación en los niveles de atención, sino que esté difundido a toda la población médica que trabaja en la provincia y que trabaja con niños. Otras de las cosas que, bueno, también se comentaron, pero la vuelvo a repetir por si alguno no estuvo en la reunión previa, es que, por ejemplo, si bien los podemos estabilizar acá, y si está toda la terapia completa, también los chicos de entre 13 o 14 años, hay un ofrecimiento, si hay camas y todo, de poder también ser asistidos en la terapia del Hospital Iturraspe. Siempre, ya le digo, todo esto es muy fluido, pero sí
yo creo que hay que buscar la forma, y que es un problema a veces en salud, no es la falta de predisposición, sino a veces la falta de comunicación, de que no todos manejamos la misma información, pero ver la forma de difundirla y estar todos al tanto de las nuevas cosas que van surgiendo. Lo que hablaba yo es que, bueno, el conocimiento y la valoración del niño y del neonato es muy variable, ¿sí? Hay gente que son médicos generales, o a veces hay en SAMCOS médicos con pocos años de recibido, que tienen especialidades que lejos están de la pediatría, entonces, tanto ellos como para los médicos reguladores del 107, más telefónicamente, por ahí es como... no es tan fácil como es para un paciente, para alguno de nosotros que tiene 15, 20 años en la pediatría, poder evaluar a un paciente, que para nosotros es como el día a día. Entonces, lo que es necesario es herramientas sencillas que discrimine y categorice al paciente susceptible de traslado. Por eso yo lo que brindaba y lo que me parecía como más accesible a todos era esto del triángulo de evaluación pediátrica, y también, bueno, lo que sería un interrogatorio dirigido con las cosas más importantes que debe saber el centro a cual se lo pretende derivar. Otra cosa importante es que tanto el médico regulador como el médico derivador pueden tener esos problemas en determinar cómo plantear la derivación del paciente cuando no presenta claramente un estado crítico, o incluso en pautas de tratamiento y diagnósticos. ¿Qué significa esto? Que a veces lo que pasa es que por todo esto que veíamos antes, que no se ven tantos pacientes pediátricos o no se dedican a esas especialidades, es difícil presentar al paciente, o nos presentan algo que a veces a nosotros no nos coincide. A veces también están en toda esta triangulación los operadores, que no son personal de salud, que pueden algunos tener un tipo mayor de experiencia, pero es gente ajena, entonces es muy difícil poder comunicar y presentar bien el paciente. Incluso nos plantea esto, y yo lo planteo de la guardia, a veces nos pasa a nosotros, sabemos que es un paciente para terapia y quizá a veces no lo presentamos de la forma correcta, y si bien clínicamente cuando después lo ven al paciente y lo llevamos a terapia, ven que es para terapia, quizá hubo algunos errores en la presentación, o no fuimos concisos o pragmáticos en definir al paciente. Entonces, esas son habilidades que se van adquiriendo, pero bueno, es estando, y una es de esta forma teórica, pero también en forma práctica, viendo en terreno, escuchando las conversaciones entre el médico derivador y el médico receptor, uno de ahí puede ir adquiriendo más habilidades en esto. Desde el Centro Coordinador de Derivaciones, y mediante una conferencia a 3 médicos, que es lo que habíamos hablado y que yo busqué en la bibliografía y lo proponen en España, en todos lados, se puede tomar la decisión final y incluso se puede establecer, se establece un flujo de información en tiempo real que facilita y permite en cualquier momento resolver dudas diagnósticas y o tratamiento que suponen un gran beneficio para el paciente, ¿sí? Era lo que hablábamos y creemos que es lo que corresponde. A veces se hacen 3 o 4 llamadas y bueno, creo que esto tenemos que también ajustarlo y ver de qué forma lo hacemos. El centro coordinador está en el medio y está incluido, pero va a haber tendría que haber una triangulación entre el médico derivador y el médico receptor para que pueda el que lo está viendo respondernos las preguntas que hacemos para poder orientarlo, no solamente hacia dónde necesita ir ese paciente, sino qué cosas necesita en forma inmediata. O sea que yo creo que es un punto clave, y tenemos que, si bien a veces lo hacemos, me parece que se tiene que tomar como una medida habitual, porque va a ser beneficioso sobre todo por el paciente, pero también en tiempo, en desgaste no, sino en buen uso de los recursos, tanto del centro derivador como del centro receptor y también del centro coordinador. Y otra cosa, cuando se decide el traslado, lo importante es que durante todas las etapas del traslado
El pediatra de transporte, que es el otro médico que también está incluido en todo esto, que es el médico que va a llevar a un paciente desde un efector a otro, tener contacto con el centro coordinador de derivaciones, con el médico receptor, y ahí resolver cualquier duda o incidencia, si hay un desmejoramiento del paciente, inclusive cuando se necesita o el paciente comienza a convulsionar, porque nosotros tenemos todos protocolos para seguir después de acuerdo al tiempo de convulsión, si necesita inotrópicos y modificar el tratamiento o la actitud a seguir en el transcurso de la derivación, porque a veces son 100 kilómetros, pero a veces son 300, 400 y cuando son rutas llevan mucho tiempo. Y el otro día habían hablado, que yo también lo busqué, que pedían un protocolo y bueno, estaba sentado al lado del director y yo de una le dije, es imposible hacer un protocolo, pero entonces yo quería buscarlo y bueno, estuve buscando en la Sociedad Española de Transporte y todo, y no hay, ellos tampoco han encontrado algún protocolo clínico que permita en forma generalizada y simplificada facilitar esta toma de decisiones, o sea, si nosotros tenemos que escribir un libro de derivaciones, sería como el libro gordo de Petete, porque cada chico es un mundo, cada uno tiene sus peculiaridades, hay un montón de aspectos a tener en cuenta, y un montón de experiencia, de bagaje que tenemos los médicos que trabajamos mucho en la emergencia, que vemos muchos pacientes, de que estamos muchos años, que es difícil de transmitir o plasmar en un pequeño, buscando en la bibliografía, como no existe, o mejor esta triangulación, que sería como la herramienta más adecuada y más útil para el traslado de los pacientes. Vale, no sé si se Tiene que cortó hablar ahí. Daniela otras cosas, hay muchísimas, y en forma práctica, ¿cuáles serían las sugerencias para el centro derivador? Se vale dejar de velar por el paciente, quiere trabajar o porque no tiene lugar, sino porque a veces... ¿Te escucho? Bueno, es el derivación, triangulación de la evaluación pediátrica, evaluación pediátrica con signos vitales, antecedentes de jerarquías del paciente, tiempo y tipo de tratamiento instaurado. Yo haría no sé, 3 columnas donde son las cosas que jerarquizaría para preguntarle al médico que está derivando al paciente y para poder tenerlas, sería el 107 o el centro derivador asentadas. Bueno, la triangulación de los que hablamos, que es entre el médico regulador, el médico derivador y el médico receptor, y con esa triangulación se define el destino del paciente. Y otro sería el seguimiento junto al médico receptor, que se supone es el médico de experiencia, que nos puede guiar motivos, como decíamos, o tratamiento previo, o porque no hay camas. Entonces, comenzar a hacer los tratamientos y decir, bueno, hace toda esta medicación, ponerle oxígeno, acondicionarlo, y en 2 horas nos comunicamos, y bueno, encargarnos también nosotros y el centro derivador de poder controlar y ver cómo anduvo el paciente. Yo siempre trato de seguir a los pacientes cuando es telefónicamente y decir, bueno, cómo anduvo el paciente y en general dejar abierta la puerta y decir, si hacer este tratamiento, va a andar bien, si tenés alguna inquietud o el chico desmejora, nos pueden volver a llamar y no hay ningún tipo de problemas.
Para los efectores de menor complejidad, en la práctica, si ustedes me preguntan a mí, ¿qué haríamos? Bueno, también lo mismo, la evaluación del paciente, la sospecha diagnóstica, sí, porque a veces queremos mandar para hacer una ecografía, pero no sabemos para qué, o sea, es tratar, aunque no estemos tan cerca de la pediatría, apuntar a algo, a ver, guiarnos a nosotros en qué es lo que están pensando ustedes, porque a veces pedido ecografía sin saber lo que quiero buscar, nosotros por ahí no entendemos esa derivación, o plantearnos las cuestiones que a ustedes por ahí le hacen ruido, y también tratar de definir el nivel de complejidad requerido. Si nosotros es un chico virgen de tratamiento y le pusimos 2 litros de oxígeno, posiblemente este chico puede ir a un centro de menor complejidad. Pero bueno, eso se va a ir viendo, y siempre en lo posible tratar, que ahora después lo vemos, tratar de comenzar con una terapéutica. Como después hablaba, la presentación adecuada del estado clínico del paciente, brindando la mayor información posible con todas las cosas que yo le dije. Hay un montón de cosas que las vamos a preguntar nosotros porque somos por ahí los que tenemos el bagaje del conocimiento del paciente pediátrico, pero mientras uno pueda apuntar a los padres, que a veces también en ese momento están nerviosos, no se acuerdan de las cosas, de la medicación que toman, cuanta más información tengamos del paciente, más nos va a servir para tomar las decisiones. Y simultáneamente al inicio, la comunicación o la derivación del paciente, o al intento, con el centro coordinador de derivaciones, comenzar con un tratamiento. Eso es muy importante, porque a veces uno sin querer se abatata y lo primero que quiere es llamar al 107 para que lo vengan a buscar, y quizás nos estamos olvidando de ponerle la máscara, o ponemos una máscara con 3 litros con reservorio, cuando sabemos que una máscara con reservorio va con 10 litros. Empezamos con salvas, empezar todo lo que requiera el paciente, y también ir comunicándonos. Esas cosas se pueden hacer con la ayuda de un enfermero, de otro médico, pero en forma simultánea. Y el efector de menor complejidad que permanece con un paciente que no fue derivado, y si es necesario hay que mantener informado tanto al médico receptor como al centro coordinador de la evolución de ese paciente, que va a servir para todo, para darle pautas de cómo seguir, darle la seguridad y la tranquilidad de las cosas que necesita, y también de que ese chico, si hay alguna desmejoría, va a ser aceptado. Eso es más o menos rápido, porque en general hay muchas cosas más para hablar, pero por lo menos una aproximación de lo que quería hablar yo con respecto a las derivaciones. Yo trabajo solamente en salud pública porque creo que decidí, después de trabajar en muchos lados, que es el lugar donde uno puede aportar un granito de arena para poder mejorar las cosas. Estoy convencida que esta es una forma, que tendríamos que seguir por el mismo camino, para que nadie se ponga mal y para que no piensen que solo vemos las cosas malas, porque nosotros también tenemos muchas cosas internamente que corregir. Yo he estado hablando con los hospitales de Reconquista, de Rafaela, de Rosario, he hablado con gente que trabaja en la pediatría en Córdoba, inclusive en Paraguay, y la situación desbordada que estamos viviendo hoy, donde todavía no llegó el pico, y el pico se espera en la semana 22, la están viviendo todos los centros y todos los médicos, lugares donde nunca habían, como en Paraguay, donde nunca habían agrandado las terapias, se han tenido que duplicar porque no alcanzan las camas críticas. Y siempre lo que planteamos, tanto desde la conducción, desde la visión de emergencia, pero también de la dirección del hospital, es la comunicación. A veces pasa que existen discusiones, o por ejemplo, yo muchas veces hablo muchísimo con los operadores, pero no tengo el gusto de hablar tanto con los médicos reguladores, y a veces cuando se toman decisiones arbitrarias y ni siquiera la comunica la persona que la toma, está bueno poder hablar y explicarle a la otra persona por qué se tomó, porque somos obviamente un centro de tercer nivel, porque es mejor estabilizar, si no hay ninguna cama en la provincia, un paciente crítico en el shock room del hospital de niños,
no en algún pueblito o en lugar donde no esté algún médico más experimentado, pero poder hablar entre todos. Defiendo acá, sin conocerlos, a los operadores, que son con los que más hablamos, y quizás desde la división de emergencias, quienes a veces son a quienes van por ahí un poquito todas las balas, porque son los que más se comunican con nosotros, pero bueno, creo que esto forma parte del aprender y saber escucharnos, saber hablar, empatizar con los demás y explicar las situaciones, ¿sí? Como hablamos en la reunión que tuvimos previa, la verdad que este año fue un año muy atípico. Desde los 15, 18 años que yo trabajo en terapia, si bien estuvo la inundación del 2003, después el H1N1 del 2009, esta situación de no haber camas, que es un estrés para todos los médicos, sobre todo cuando se habla de los pacientes pediátricos, es algo que no había ocurrido, y bueno, creo que estas son herramientas y es el punto de partida para poder ir mejorando en un montón de cosas el sistema de salud en todos los niveles, y seguir brindándole a los chicos la mejor atención y el mejor tratamiento que le podamos ofrecer. Así que, bueno, esto es más o menos. Ahora va a hablar Daniel acerca de cuáles serían, qué cosas son las estrategias para instaurar ahora, y después cualquier duda que tengan podemos responderlas. Muchas gracias. Porque no veo. No, hay que empezar un poquito simple. Ya te lo dije. ¿Ahí están viendo? Sí, sí, ahí se ve perfecto. ¿Listo? Bueno, buenos días. Me presento, yo soy el doctor Farina, Daniel. Actualmente me desempeño en la Dirección de Atención Pediátrica. Bueno, de mi recorrido, durante varios años me dediqué y estuve a cargo de la jefatura de la guardia, en donde existía, digamos, un jefe de guardia que coordinaba el hospital. Estamos atravesando una transición donde todavía ese rol que se ha distribuido en los diferentes referentes que integran la guardia del hospital a veces dificulta el dinamismo. También intrahospital nosotros tenemos nuestro desafío. Yo lo que quiero hablar, digamos, es fundamentalmente, bueno, aparte de hacer una introducción con las infecciones respiratorias agudas bajas, bueno, este es un problema que todos los años lo padecemos, y todos los años, en época otoño-invierno, asistimos a la saturación del sistema sanitario, desde el punto de vista pediátrico, salvo la pandemia. Me parece que también es tiempo entonces de poder articular un plan, y este plan que sea un plan integral, que involucre a todos los niveles, desde el primero hasta el tercer nivel, y que lo vayamos trabajando y avanzando en el mismo, con errores, con prueba de errores muchas veces, pero que en definitiva traten de atenuar los impactos que progresivamente van provocando, ya sea la congestión de las consultas en guardia, la saturación de las guardias de los diferentes efectores, y también el aumento progresivo de las camas en terapia intensiva, que a mi modo de ver, y también de acuerdo a lo que evalúo por la bibliografía,
no es el camino más acertado destinar tantas camas UTI para la asistencia de las infecciones respiratorias agudas bajas. Sí, indudablemente, con la tecnología y también con la mayor complejidad de muchas otras patologías, en un hospital de tercer nivel es necesario contar con una terapia intensiva ampliada, pero destinada también a resolver otros problemas de salud. Bueno, haciendo esta introducción entonces, las infecciones respiratorias agudas bajas son una importante causa de morbimortalidad. La población entonces que mayormente se afecta corresponde sobre todo a la población más vulnerable, son los menores de 2 años. Bueno, es el principal motivo por lo cual se requiere internar a pacientes durante la época otoño-invierno, y es como les decía entonces, un importante problema sanitario y asistencial, porque provoca aumento del número de consultas, saturación de guardia, incremento en el número de internaciones. Nos vemos obligados todos los años a tener que suspender o restringir a las cirugías como otra de las medidas para también contar con la ampliación de camas, disminuir también las consultas de médicas especializadas, en fin, varias estrategias que si bien se implementan en incluso países desarrollados, son importantes a tratar de mitigar, a atenuar, a reducir para que también el resto de las enfermedades puedan ser resueltas. Bueno, indudablemente que la principal causa de las infecciones respiratorias son virales. Los principales agentes etiológicos que están involucrados son los virus. Y el virus sincicial respiratorio se constituye entonces en el principal, en la vedette, dentro de las causas por las cuales se internan los pacientes, comenzando, digamos, a partir de la semana epidemiológica 12, y alcanzando, esto ya está descrito todos los años, ¿no es cierto?, alcanzando su pico máximo de detección entre la semana 24 y 25. Estamos actualmente en la semana 22, terminando la semana 22. Bueno, el otro también virus responsable es el virus influenza, el cual se asocia con mayor riesgo de gravedad y de ingreso a terapia, el cual también se vincula con mayor estancia hospitalaria, y algo que estamos detectando a partir de las nuevas, del panel respiratorio o de las nuevas formas de determinaciones virales, es también al metaneumovirus, que si bien está descrito como un agente que frecuentemente produce también cuadros de infecciones respiratorias bajas en épocas más bien estivales, bueno, lo estamos aislando también, pudiendo actuar como coinfección junto con el virus sincicial respiratorio. Esos son entonces los agentes los virus que más frecuentemente o los que más estamos aislando también en este momento. Bueno, otros que también están involucrados, el parainfluenza, el adenovirus, y bueno, respecto del SARS-CoV-2, actualmente, e incluso durante todo este mes, solo ha habido 2 pacientes internados por COVID, pero la forma de presentación en pediatría no es frecuentemente una manifestación de dificultad respiratoria grave. Los cuadros que sí vimos graves en pediatría durante la pandemia estuvieron vinculados más bien a el cuadro inflamatorio multisistémico similar al Kawasaki, con afectación cardiológica, afectación mucocultural, y en cuanto a infección respiratoria, morbilidades. Respecto de las bacterias, o como complicación de los casos de influenza, los cuales también está descrito que todavía no hemos alcanzado estacionalmente el pico de las enfermedades tipo influenza, las cuales se prevén después de la semana 29-30 aproximadamente, y es allí donde posiblemente empecemos a ver más casos de neumonía. Neumonías vinculadas a una sobreinfección bacteriana, sobre todo por el neumococo. Si bien se están implementando o
desde que se introduce la vacuna, han reducido prácticamente la manifestación de formas invasivas. Bueno, sigue siendo una de las principales causas de neumonía con condensación, de neumonía bacteriana. No tanto así las neumonías atípicas, que quizás se ven más en adultos o en adolescentes, son muy poco frecuentes y menos aún incluso en menores de 2 años. Y también no estamos viendo cuadros tipo coqueluche, síndromes coqueluche, los cuales sí provocaron un problema durante el año 2003, pero desde que se implementa el refuerzo de la vacuna para los adolescentes y adultos, ya que no deja una inmunidad y por los cuales ingresan los pacientes, tanto en el segundo como en el tercer nivel, son las bronquiolitis y las neumonías. Son los dos principales diagnósticos de internación. Para tener datos sintéticos en 5 hospitales de Buenos Aires y de Ciudad de Buenos Aires, representan hasta el 70% de las consultas de las internaciones. Los pacientes que se internan en el 80-82% son menores de 1 año. 65% son diagnósticos de bronquiolitis. Esto es lo que provoca entonces la infección respiratoria aguda baja. En promedio, 7 días, 1 semana, es la oxigenoterapia que se necesita implementar. Y en promedio se estima que entre 10 y 11 días está internado un paciente con una infección respiratoria aguda grave que requiere oxígeno. La tasa de ingreso a UTI, o sea, la necesidad de asistencia ventilatoria mecánica, se estima que es en un 2,8%, representa, y esto parecería ser un número chico con lo que uno ve ahora en pleno proceso, ¿no es cierto? Incluso con la necesidad de haber ampliado camas en terapia. Pero esto es les vuelvo a reiterar, un estudio multicéntrico, datos en Argentina y con 5 hospitales públicos de la ciudad y provincia de Buenos Aires. Bueno, previo a la pandemia, ahí vemos también lo más interesante de este gráfico es para que estemos ubicados en cuanto a los tiempos. La línea punteada que ven de azul entonces muestra que el pico de detección viral del virus sincicial todavía no se ha llegado, pero estamos ahí, o sea, en la semana 25, faltan unas 2-3 semanas. Si ven también entonces en el cuadro lo que está pintado en celeste, eso sería también el pico de las bronquiolitis, semana 25, 27 a 29, después comienza a producirse una atenuación paulatina. Y el área que ven pintado de rosado serían entonces las enfermedades tipo influenza, las cuales también el pico se ven entre la semana 27 y 29. O sea, estando en la semana 22, todavía nos queda un recorrido para poder atravesar esa zona más alta de estas curvas. Bueno, esto es importante, si bien el pediatra lo sabe, me parece que sobre todo el médico clínico, el médico generalista o los médicos reguladores, a la hora de tener un paciente que se le presenta y teniendo la jerarquía fundamental, el triángulo de evaluación pediátrica que describió muy bien Valeria, recordar siempre que también, aparte de un examen clínico, considerar que hay factores de riesgo que nos están poniendo en conocimiento que ese paciente tiene mayor riesgo de sufrir una enfermedad grave. Entonces, un paciente que sea un prematuro, un bajo peso al nacer, un desnutrido, enfermedades pulmonares crónicas, sobre todo la broncodisplasia, también asociada a la prematurez, fibrosis quística, pacientes con cardiopatía congénita, pacientes con alteraciones del neurodesarrollo, es decir, un paralítico cerebral, un paciente con una enfermedad neuromuscular,
Esta población es la que más probablemente tiene propensión a sufrir una infección respiratoria grave y eventualmente tener mala evolución y a requerir internación. Sumado también estos factores dependientes del paciente, pero también el factor socioeconómico o ambiental también puede influir en una mala evolución de la enfermedad. Entonces, un lactante sano, pero que vive hacinado, sumido a la pobreza, con una madre analfabeta, falta de lactancia materna, y también deben ser considerados factores con posibilidad de tener una mala evolución. Bueno, haciendo esa breve introducción, me parece importante describir la situación actual de la dotación de camas que tiene el Hospital Al-Asia, y esto creo que también debe replicarse para el centro regulador, que conozca y a diario conocer entonces los cambios que se van generando en el hospital. Actualmente el hospital, sin contar el servicio de neonatología y oncología, dispone de 140 camas. Esas 140 camas se distribuyen en 21 unidades en la sala de internación transitoria. Estas son 21 unidades fijas, pero que indudablemente aumentan a una cama supernumeraria cuando no hay espacio, hasta 24 es la capacidad de la CIT, teniendo a veces pacientes también en el pasillo, como dijo la doctora, o en consultorio, sobre todo aquel paciente que ingresa y necesita, por su condición clínica, un aislamiento y no lo posee en las salas de internación, pero su capacidad es de 21 unidades. En cuanto a camas UTI, ya desde hace más de un mes, de las 12 fijas que tiene anualmente, se aumenta la capacidad a 19, ocupando parte de lo que es el servicio de cuidados especiales, y a partir de junio se van a ampliar a 24, 25 unidades. 24 digo porque esto implica recurso humano, ¿no es cierto? Es un médico cada 6 camas, o sea, tendríamos un staff de 4 médicos terapistas que tendrían que estar diariamente de guardia para asistir a esas unidades. Y esto implica reducir el servicio de cuidados especiales, que actualmente dispone de 9 unidades, pero que se reducirían con esta ampliación de la terapia a 4 unidades. Bueno, puse ahí ese asterisco porque me parece importante considerar no perder cuidados especiales, teniendo en cuenta que hay muchas patologías no respiratorias que demandan también un cierto nivel de asistencia y monitorización, y terminarían por ahí ocupando una cama en terapia, y me estoy refiriendo a múltiples enfermedades como los estatus, los traumatismos craneoencefálicos que no requieren asistencia respiratoria, los politraumas con compromiso visceral que tampoco afectan o tienen gran afectación hemodinámica, pero sí son importantes pacientes para vigilar. Disturbios metabólicos como las hiponatremias, cetoacidosis diabética, bueno, que es la madre de todos los disturbios, son pacientes muy importantes para monitorizar, y que reduciendo cuidados especiales nos empezarían a quedar en servicios de internación o cuidados comunes, y esto podría significar un riesgo. Así que bueno, estoy tratando de ver la manera de preservar en algún área del hospital un sector destinado a cuidados especiales. Bueno, después en cuanto a cuidados moderados o SIM, el hospital dispone, como ven, en el SIN 1, SIN 2 hay 56 unidades, son 11 habitaciones, con 2 y hasta 3 pacientes en alguna de ellas. Después tenemos entonces el SIN 3 con 25 unidades, y el SIN 4, que ya lleva un poco más de un año, que en principio había sido destinado para un área quirúrgica o para poder llevar a cabo las cirugías que se postergan habitualmente. Hoy en día las cirugías es un sector que dependen del recurso humano de enfermería, que no siempre abunda, y se hace cada vez más difícil completar staff para cubrir la cantidad total de camas. Bueno, neonatología dispone de 15 unidades críticas que desde hace un mes también están asistiendo a lactantes. Tengámoslo en cuenta eso, porque también entonces esto impacta sobre el neonato de complejidad
del tercer nivel, se amplía las 15, se instruyen 5 unidades en cada box a un cuarto box. Entonces, bueno, en total son 42 las unidades que tienen neonatología, 15 de terapia de recreación. Y oncología con 2 unidades, que por eso dejé aparte oncología porque tiene una población de pacientes distintos donde resulta dificultoso, Daniel, así que directamente lo Daniel, se cortó un reservo poco para lo internet. que es todo el Si lo podés sector del repetir. paciente oncológico. Daniel, ¿nos escuchás? Se cortó la última parte. Si podés repetir esta diapositiva. Bueno, en cuanto a la dotación y disponibilidad de camas, en lo que se refiere a bocas de oxígeno, bueno, sí, No, Daniel, sí, te escucho, Jorge. te comentábamos que se cortó lo último porque el internet por ahí está variando. Y si podés repetir lo que A dijiste de ver, la última diapositiva. bueno, creo que por eso la diapositiva donde refería la dotación de camas. Sí, Daniel, someramente explicala porque se entrecortaba eso, da los datos y alguna aseveración que vos hiciste, someramente. Sí, sí. Bueno, por eso lo último que había dicho era, y de médica entonces son 140 sin contar neonatología y sin contar oncología. Sí, De la terapia lamentablemente. intensiva se van a ampliar unidades de terapia pediátrica. Lo que decía también esto que iba a impactar sobre cuidados especiales, lo cual implica una reducción de las mismas. Sí, ¿se escucha? Entrecortado, Daniel, entrecortado. Bueno, y la idea es tratar de preservar esas unidades en algún otro sector del hospital porque también hay otras patologías distintas a las infecciones respiratorias agudas bajas que ameritan su atención. ¿Se escucha ahí? ¿Me escuchás, Jorge? Sí, sí, te escucho, te escucho, te escucho. Sí. Bueno. Bueno, siguiendo con la descripción entonces del Hospital Alasia, les decía entonces que en cuanto a bocas de oxígeno, las bocas de oxígeno totales que tiene el hospital, sin contar área crítica y neonatología, corresponde a 85 bocas. Hay 85 bocas de oxígeno y esto comprende la sala de internación transitoria, el SIN 3, el SIN 1, SIN 2, y actualmente en esta semana se estuvieron instalando 7 bocas de oxígeno adicionales en lo que es el SIN 4. En cuanto al recurso humano, bueno, ¿cómo se integra normalmente la guardia? El staff de los médicos de la Guardia Central, los cuales tienen la misión de admitir al paciente que es contrarreferido al tercer nivel, como así también la asistencia en shock room y también en lo que se refiere, digamos, a la atención de los pacientes que están en la sala de internación transitoria. 2 médicos internistas que tienen a cargo la gestión de camas y las progresiones de todos los pacientes que se encuentran internados en los cuidados intermedios, cuidados especiales y oncología. Médicos en la guardia de neonatología que son o tienen la función de ejercer la gestión de las unidades de su servicio.
La terapia intensiva, como dije, es con 24 o 25 camas, con 4 médicos terapistas a partir de esta semana, un cirujano y un traumatólogo de guardia activa, y después de pasiva, imágenes, técnico de imágenes, neurocirugía, cardiología, nefrología, endoscopía respiratoria y digestiva. Bueno, como les había comentado en la charla anterior, desde hace más de 10 años en el hospital habíamos comenzado con el uso de los altos flujos. Está demostrado que el alto flujo, utilizándolo de manera precoz, disminuye el requerimiento de camas UTI. Esto no lo digo yo, sino la bibliografía mundial. Reduce los días de internación, acorta la estancia hospitalaria. Y quiero resaltar que, siendo una técnica no invasiva, es una técnica factible de utilizar en guardias y en cuidados moderados, porque es un tratamiento que, a diferencia de otras ventilaciones no invasivas, trátese de BNI, aplicación de CPAP, etc., no necesita de sedación del paciente, se adapta mucho mejor y más rápido a un paciente con un alto flujo respecto a un paciente que requiere otra técnica ventilatoria no invasiva. No interfiere con la alimentación, es decir, puede preservarse la alimentación oral o bien por sonda nasogástrica, en algunos casos con mayor dificultad. No necesita el paciente, esto también lo recalco, de una monitorización continua, ni tampoco necesita mayores controles de enfermería. Esos son los dos puntos también cardinales para tratar de hacer la diferencia entre un paciente con BNI o un paciente que debe ser asistido y por ende en otro sector como un cuidados especiales o bien directamente una terapia intensiva. Y en caso de falta de respuesta o fracaso, esto también es para desmistificar, no necesitaría el paciente una intubación inmediata, es decir, el paciente que no responde a un tratamiento de alto flujo es un paciente que en esa circunstancia entonces uno decidiría trasladarlo, tenerlo en el tercer nivel. Y la técnica de traslado implica o bien con el mismo equipo, cuando se trata de algunos equipos portátiles y que cuenten con autonomía, con batería, los últimos equipos de los cuales estamos dotados y de los cuales también están distribuidos en los otros hospitales públicos, son hospitales que no dependen de aire comprimido, solamente de conexión con oxígeno, o bien directamente un paciente que no responde con el alto flujo, tampoco es contraproducente colocarle una máscara, trasladarlo, y venir al tercer nivel entonces por falta de respuesta. Otra cosa importante es que cuando un paciente se lo conecta precoz e inmediatamente con el alto flujo, la respuesta favorable se observa en horas, es decir, no más de 90 minutos, 2 horas, detecta uno ya que el paciente comienza a reducir la frecuencia respiratoria, a disminuir o atenuar el esfuerzo. Esto no implica que va a ser significativo. El paciente tiene que atravesar el periodo clave de su enfermedad, que son esos 3 o 4 días, 3 a 5 días, y por lo tanto eso es también el tiempo habitual o en promedio de duración de un paciente que se ve beneficiado por esta técnica de tratamiento en lo que concierne a la bronquiolitis. En otras patologías que también se usa el alto flujo, como puede ser el BOR, la crisis asmática, probablemente ahí sí vemos entonces tiempos de utilización del SAFO o del CAFO, digamos, de mayor o menor cantidad de días. Pero en las bronquiolitis puntualmente, y hay un trabajo argentino incluso con una muestra de más de 500 pacientes, donde el tiempo promedio de estadía es de 98 horas, o sea, estamos hablando de 4 días. Bueno, les decía entonces que no está demostrado que de las camas de terapia intensiva resolvamos el problema de las IRAP. Por ello entonces me parece importante como esbozo, lo digo, y como para avanzar en esto, ya en este contexto y también posterior a este año, porque eso es lo que posiblemente nos pase, llegando a la semana 39, se relaja, uno quedó agotado de haber pasado un nuevo episodio, y ahí entonces caemos en el error de no planificar algo para tener preparado el año venidero.
Por ello, entonces, me parece importante saber que todos los actores del sistema sanitario, desde el primer al tercer nivel, deben estar involucrados, y cada uno con su grado o nivel de competencia. El primer nivel, que es importante para efectuar la prevención y la educación. Controlar los carnets de vacunación, fundamental también, esto le compete a cualquier integrante del sistema sanitario. Evaluar el estado nutricional, recalcar todas las medidas previsibles que podrían disminuir la transmisión de las infecciones respiratorias. Trátese lavado de manos, uso del barbijo en este contexto, aislamiento social, no asistencia a guarderías, tratamientos adecuados. O sea, también esto es muy importante para difundir en el primer nivel. Tratándose de una bronquiolitis, la hidratación, los antitérmicos, la alimentación, la aspiración de las secreciones, pero desterrando el uso de broncodilatadores, corticoides, etcétera, ¿no es cierto? Identificar la población de riesgo, es decir, cada centro de salud tiene ya identificado cuáles son los pacientes prematuros, broncodisplásicos, cardiópatas, es decir, todos los factores de riesgo que señalé anteriormente. Ahí es donde hay que estar atento entonces y hasta incluso hacer una búsqueda activa, un rastreo si es necesario para poder precozmente buscar al paciente que esté cursando con una infección respiratoria y que potencialmente pueda complicarse. Me parece importante entonces que durante los meses álgidos el centro de salud también pueda ampliar sus horas y destinar la asistencia fundamentalmente a la infección respiratoria para tratar de descomprimir la saturación de las guardias. También tiene que ver el arraigamiento cultural, como decía Valeria, de la población misma que piensa que accediendo al tercer nivel y a una guardia de un hospital, su salud se va a ver beneficiada o favorecida. Bueno, esta cuestión cultural también habría que modificarla, que el centro de salud también es el principal efector para el control de las infecciones respiratorias. Bueno, y establecer una red, un vínculo ya bien organizado para poder no retrasar las derivaciones entre el segundo y el tercer nivel. Para el segundo nivel, las principales propuestas creo que están destinadas a lo que decía, ampliar la capacidad, o sea, contar con más bocas de oxígeno, número de camas, y aumentar la complejidad de los pacientes que se asisten. Esto creo que si precozmente identificamos pacientes con mala evolución y ya con una dificultad respiratoria moderada, comenzamos a utilizar precozmente el alto flujo, esto atenuaría el impacto en camas UTI. También aquí importante entonces tener una red eficaz de comunicación con el primer y con el tercer nivel. Y al tercer nivel también le compete mejorar algunas cosas o tener también resuelto algunos inconvenientes para el año que viene y para este año. Estoy trabajando en ver de cada vez que hay episodios, digamos, o se presenta en la CIRAP, poder centralizar en una de las salas de cuidados intermedios el manejo de los pacientes con alto flujo, pero no mantenerlo completamente centralizado, porque eso también implicaría que dentro del mismo hospital haya pacientes con necesidad de ser asistidos con esta terapéutica y por la falta de camas se les vea negada esta posibilidad. Por ello creo que es importante dentro de nuestro hospital, también en la guardia central, en los otros servicios, disponer de los altos flujos. De hecho lo estamos haciendo, me está faltando nomás que lo incorpore la guardia central. También el tercer nivel debería mejorar fuera de la terapia intensiva en la asistencia de otras técnicas ventilatorias no invasivas. Esto indudablemente repercute en también considerar o tener recurso humano para el control de estos pacientes. Y preservar, como dije anteriormente, cuidados especiales, porque no hay que descuidar también la asistencia de otras enfermedades que eventualmente terminarían complicándose y requiriendo una cama UTI. Bueno, para la central de derivaciones me parece importante mantener sistemas de capacitación continua, categorizar a los pacientes según la gravedad,
para poder realizar una derivación oportuna y una distribución efectiva del paciente. Es el principal coordinador de los niveles asistenciales y tiene que tener un conocimiento acabado, así como me parece, propongo yo la información actualizada de las camas, de cómo se distribuyen en el hospital, tener un parte diario, cotidiano, de la ampliación o de los cambios que se van produciendo también en los otros hospitales o efectores del Gran Santa Fe. Tener un conocimiento diario, periódico, y al menos 2 veces al día es fundamental para saber con los distintos lugares con los que cuenta para poder distribuir bien a los pacientes. Y bueno, como vi que fue referido en la videoconferencia anterior, en el encuentro virtual que hicimos anteriormente, es un desafío poder integrar a las tecnologías y al uso de la telemedicina para poder también llevar a cabo un plan eficaz de la contingencia sobre las infecciones respiratorias. Me refiero a que, aparte de la comunicación telefónica, aparte de la vinculación en tiempo real del médico derivador, del médico receptor y del coordinador de la central de derivaciones, poder interactuar junto con una cámara, generando un meeting, generando una reunión entre los diferentes actores, creo que esto también mejora la vinculación y mejora la capacidad de las derivaciones de los pacientes. Bueno, esto es lo que quería transmitir y desde ya predispuesto también para poder llevar a cabo alguna de estas estrategias y poder ampliar el manejo de las IRAP en el resto de los hospitales del Gran Santa Fe. Bueno, me parece bárbaro, Daniel, la presentación que hicieron vos y Valeria. ¿Había algunas preguntas? ¿Alguien quiere generar alguna pregunta? Si levanta la mano, así intercambiamos con el doctor o con la doctora, no sé si está ahí Valeria. Nosotros nos reunimos con los distintos efectores, con los directores, etcétera, de los distintos efectores de la región Santa Fe y inclusive con la gente de la LACIA y del 107, donde, bueno, partió lo de generar esta capacitación y empezar a charlar este tema. Bueno, sin duda que la comunicación de médico a médico, planteando el médico derivador en ese lugar, se puede hacer, como decía Daniel, a través del uso de la tecnología, inclusive se puede hacer por una videollamada. Pero bueno, la comunicación, me decía la gente del 107 que se está tratando de hacer, que esté la comunicación de médico a médico, aparte del médico derivador. Y bueno, mantener el grupo que habíamos armado, donde estaba la cantidad de camas que se dispone, eso es importante seguir haciéndolo. Yo hablé en el grupo para que sigamos manteniéndolo, es muy importante, decíamos que a las 14 horas saber qué cantidad de camas hay ocupadas es un dato a tener en cuenta. No sé si hay alguna pregunta, yo sé que se extendió mucho la charla, pero bueno, me pareció muy interesante, se generó mucha predisposición, había 90, 100 personas conectadas, bueno, en este momento hay 64, pero bueno, se ha conectado. Ahí veo que levantan la mano. Lorena, vos sos la primera, así que sí, te escuchamos, Lorena Micho. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Y primero, bueno, felicitar la exposición del doctor Campos y la doctora Farina, del doctor Farina, perdón. Y bueno, la predisposición nuestra, como hablábamos en la reunión anterior, creo que es fundamental el tema de la triangulación y que los 3 médicos estén en conocimiento de la situación. Y estimo que esto es lo que en muchas y en casi todas las oportunidades va a reducir mucho las derivaciones. No obstante, porque en el segundo nivel a veces no se quedan conformes con lo que pueden charlar con el regulador o con el operador, o a veces el operador directamente se comunica con el hospital Alasia, y es un poco como decían ustedes,
de que no todo tiene que terminar en el Alasia, y eso lo tenemos que desmitificar un poco entre todos, porque se habla de pediatría y pareciera que el único lugar es el Alasia. Nosotros también los estamos trabajando desde acá, y bueno, yo creo que esta propuesta de el regulador, el que deriva y el receptor también se pongan de acuerdo y también se conozcan, se va a poder sostener bastante a los pacientes en este segundo nivel. Y la contención que hay que hacer también sobre la familia, porque en varias oportunidades la presión viene por parte de la familia, y en oportunidades no nos queda otra que hacer la derivación por presión familiar. Como que si pareciera que en el Alasia se le va a hacer o brindar una mejor atención que desde donde están. Y los segundo nivel, ¿están todos manejando los altos flujos? Como para poder ya empezar con esto de la prevención, como hablaba el doctor. No, todos los niveles no, todo el segundo nivel no tiene alto flujo, hay en algunos lugares, sí se está generando capacitaciones para esos lugares, vienen de Nación, los que tienen equipos, no todos los segundos nivel tienen equipos, algunos sí, otros no, y se están generando capacitaciones para ellos. Con respecto a lo que vos decís, Lorena, de la comunicación de médico a médico es importantísima. Yo soy médico pediatra también, soy intensivista, he estado también en el segundo nivel y a veces cuesta la comunicación, si bien la tecnología no la estamos usando como la deberíamos usar, también hay un cierto toque en algunas situaciones, pero bueno, yo creo que esto tenemos que seguir, hay personas y personas, tal vez por ahí contamos con alguien y se discute, pero eso no quiere decir que el sistema tiene que seguir usándose. No sé si soy claro, en eso por ahí tal vez me han participado que, bueno, se han comunicado de algún zanco y han tenido cierta falta de predisposición con el segundo o tercer nivel, pero bueno, eso son cuestiones de personas que se resuelven y hay que seguir insistiendo. La comunicación de los tres médicos, el médico derivador, el médico derivante y el médico receptor, es fundamental para poder ver si hay camas, si el lugar está acorde, si se puede sostener el paciente, como planteó Valeria, en el segundo nivel, que muchas veces se puede sostener, como decíamos, una bronquiolitis en quinto día, sabemos que a partir de ahí va a venir el descenso de la patología, así que no es necesaria su derivación y bueno, la comunicación para poder ir viendo si se puede resolver o no. Había otro hospital que había levantado la mano de Las Toscas, puede ser, no sé quién quería hablar. Hola, sí, buen día. Soy Laura. No, yo quería preguntar, porque al principio la doctora Campos mencionaba en uno de los slides, en una de las diapositivas, sobre un centro coordinador de derivaciones. Bueno, nosotros, el Hospital de Las Toscas, está a 450 kilómetros de Santa Fe. Tenemos como primer centro de derivación Villa Ocampo y después Reconquista. Pero a veces nos pasa que hay patologías que no, por ejemplo, cirugía pediátrica, el Hospital de Ocampo no tiene y el de Reconquista tampoco. Hace poco tuvimos una situación que ameritaba la derivación al Hospital Alasia y la verdad que para el médico fue un poco complicado. Yo sé que estamos hablando más de enfermedades respiratorias, pero las enfermedades respiratorias las podemos resolver en Reconquista todavía y en Villa Ocampo. Entonces, bueno, me quedó haciendo ruido esto del centro coordinador de derivaciones y si existía algún número, la verdad que nosotros no lo tenemos, siempre nos comunicamos al número del hospital y a veces nos cuesta establecer la comunicación. Esa era la pregunta. No sé si hay personal del 107 de la región Reconquista, pero en realidad el centro derivador es el personal del 107 de la región Reconquista, es el centro que va a coordinar. No en todos los lugares está armado el sistema, por ejemplo en Rafaela sí, en Santa Fe también. La verdad que en Reconquista no sé cómo funciona exactamente el 107, pero la comunicación tendría que ser con el 107 para generar la derivación y la comunicación de médico a médico del Hospital de Las Toscas con
el hospital de Reconquista, si es ahí, o con el hospital Alasia en el caso que la derivación sea para el hospital Alasia, en ese contexto. No sé si respondo a tu pregunta, Hospital de las Sí, Toscas. sí, no, yo pensé que existía, sí, nosotros nos manejamos con el 107, que en realidad está, la central está en Correcto. Avellaneda, ¿Está bien? Sí, sí, sí. y la vez que conseguimos poder derivar pacientes a Ocampo Reconquista, ellos son los que se encargan de organizar el traslado de las ambulancias y a través de sus operadores. Pensé que existía algún otro número más directo para coordinar directamente por ahí con el Hospital Alasia, por eso preguntaba. No, no, la comunicación sería de lo que estamos diciendo, el 107, el médico regulador, se comunicará con la gente de la LASIA y coordinar con el agente del Hospital de las Toscas, en este caso, si la derivación es para el LASIA. Ustedes, el centro que tienen inmediato es el Hospital de Reconquista o el de Villa Ocampo, en una primera instancia, si escalonamos el nivel de atención. No sé si hay otra pregunta más que quieran hacer. Daniel, ¿vos querías comentar algo? Creo que... Ah, entonces si no te tira el tuyo. No, alguien más que... No, sí. discúlpame, con respecto a eso, por ahí... Jorge, ¿me escuchás? Salí entrecortado, vale. A ver, volví a hablar. Jorge, ¿me escuchás? Ahora sí. Sí, es problema por ahí de la conectividad del hospital. Yo también la escuché entrecortada a la doctora, pero sí por ahí nos ha pasado que nos han llamado de lugares donde el centro que corresponde primera derivación es Reconquista, y le hemos explicado y hemos guiado a los médicos, decir, bueno, resolvemos la patología aguda en el lugar más cerca, que es Reconquista, y si después hay que hacer otros estudios o ellos consideran, nosotros lo vamos a aceptar sin ningún tipo de problema, porque obviamente hay especialistas que tenemos nosotros que no tienen en los otros lugares que hay terapia, pero sí hemos guiado, y bueno, está el teléfono de la guardia, donde muchas veces le podemos decir, e incluso con Reconquista, a veces cuando son cosas que necesitan venir al hospital, pero en forma programada, lo hacemos, qué sé yo, la derivación llega el lunes a las 7 de la tarde y no un viernes a las 5, donde el fin de semana va a quedar el paciente acá sin que lo vean los especialistas. Entonces, en eso vamos guiando, tratando de resolverlo agudo en el lugar más cercano, y si el paciente requiere mayor complejidad o algún otro tipo de estudio o especialista, es derivado acá sin ningún problema. No, claro, está bien, vale. Lo que decía la doctora de las Toscas era que si había entendido mal, pero la comunicación se hace y el escalonamiento del nivel de atención se hace a través del 107. El Hospital de las Toscas derivará a Villa Ocampo y Villa Ocampo o saltará y derivará a Reconquista, será viendo cada nivel de escalonar, pero lo va a hacer a través del 107, que es lo que preguntaban. Si hay alguna otra pregunta... Bueno, la verdad que impresionante, quedó toda la gente, está escuchando, le agradezco a todos por haberse quedado, se nota que hay una necesidad de esto, así que bueno, nosotros seguiremos trabajando con la gente de la LASIA y a través de la dirección nuestra de Niñez y Adolescencia, para ver si necesitamos todo lo que podamos ayudar y apoyar a la gente del segundo nivel, lo estaremos haciendo. Si hay alguna necesidad de alguna nueva capacitación, veremos si es necesario armarlo. Y bueno, seguir en comunicación. Yo creo que fue muy específica tanto la doctora Campos como el doctor Farina en lo que nos explicó y nos comentó. Es importante saber qué herramientas tiene el hospital de tercer nivel, que si bien fue un poco largo lo que nos explicó Daniel, pero es muy importante para que sepan lo que hay, cómo poder resolver, fue muy interesante eso. También enfatizar en que el trabajo del primer nivel es fundamental para tratar de que no lleguemos a estos estadios, y sí es verdad que algo que lo venimos viendo ya a través de los años, yo hace
20 años flujos que que una de las hago doctoras esta preguntó, complejidad. es una propuesta de trabajo poder hacerlo extensivo. Perdón, Dani, porque saliste sobre mi voz, no te escucho. Si podés volver a empezar. Daniel. No se escucha. ¿Vos nos escuchás? Sí, Ahí está. no, lo que quería agregar es que sí, lo que quería agregar como dato, bueno, el hospital actualmente dispone de 14 equipos. De esos 14 equipos que tenemos, la mitad del 50% han sido, no se escucha, ahí. Sí. Bueno, lo que comentaba decía que actualmente el hospital dispone de 14 equipos de alto flujo. De esos 14 equipos, de los otros efectores públicos, o sea, del Hospital Cuyen y de la terapia del Hospital Iturraspe, y 2 de la sala de pediatría del Iturraspe. Tenemos en un tiempo de demora para poder contar con esos equipos ya a corto plazo. Me estoy refiriendo semana entrante, fines de la semana que viene, esperemos, tratar de alquilarlos o tenerlos en comodato hasta que finalmente ingresen otros 6 equipos más. Pero me parece importante entonces, junto a esa capacitación que se está efectuando, desde ya el Hospital Alasia y yo personalmente, y también con el servicio de enfermería del CIM3, que es el lugar donde mayormente se efectúa este año alto flujo, aunque todos los servicios están capacitados, nos ofrecemos a la práctica, a un encuentro virtual con el armado y desarmado de un equipo, e incluso si es necesario ir a conectar un paciente en otro hospital del Gran Santa Fe, no tenemos inconveniente. Perfecto. Equipos tiene Galvez, tiene 1 o 2 equipos, que sí, ahí está Rambaldo, si hay alguna necesidad, ya lo habíamos hablado, Daniel, se pueda comunicar con ustedes. Bárbaro. Bueno, ¿quién? Sandra Altamirano, levanta la mano. Sí, Sandra, te escuchamos. Hola, buenos días. Yo soy enfermera y trabajo en una guardia de un hospital de tercer nivel de atención acá en Rosario, municipal, y manejamos el tema del alto flujo ya hace varios años. No estoy de acuerdo con el doctor en cuanto a que o yo entendí mal, el control de enfermería no es tan estricto, pero bueno, un paciente en alto flujo demanda mucha atención de enfermería. Cada media hora hay que controlarlo al paciente. En estos tiempos donde el recurso de enfermería es tan finito, donde es tan escaso, el alto flujo en una guardia demanda más atención de enfermería que lo normal, ¿no? Con el recurso que hay en enfermería en las guardias, agregarle el alto flujo a pacientes en la guardia nos suma, sí, para la atención del paciente, pero requiere más servicio de enfermería, más personal. Nosotros en la guardia tenemos dos blister habilitados y sí, demandan mucha atención de enfermería el paciente. Sobre todo después también cuando el paciente no responde o responde más o menos y hay que trasladarlo porque no se puede tener al paciente con alto flujo en la guardia mucho tiempo. Bueno, eso quería aportar. Daniel, si le querés responder a Sandra. Sí, insisto, no solo por la experiencia después de 10, 11 años de hacer esta práctica, sino también por lo que la misma bibliografía avala. No es necesario monitorizar este paciente. Entiendo que los equipos de alto flujo que usábamos al principio y que consistían en el ensamblaje de un calo humidificador con la mezcla, con un mezclador de aire comprimido con oxígeno y con tubuladuras rudimentarias, donde existían muchas veces desconexiones, la temperatura no era la adecuada. Bueno, todo eso se ha subsanado mucho con
los equipos actuales, lo cual implica setear un equipo, conectar al paciente, observar la evolución en los primeros 60, 90 a 120 minutos, y ya esto es o sea, son esas 2 primeras horas las que sí exige ver la respuesta del paciente, para poder considerar si ese paciente va a responder o no al alto flujo. Me estoy refiriendo específicamente al manejo en bronquiolitis. Pero también, y algo que me cuesta en el mismo hospital, a pesar de que estoy hablando ya de 10 años de implementarlo, permanentemente o de manera periódica, cada 2 por 3 nos sucede la necesidad, doctor, no tenemos monitor, no es necesario la monitorización. El control de saturometría, temperatura, como se hace en cualquier otro paciente, son los únicos controles y es fundamental la clínica. Pero insisto, el paciente tiene que atravesar ese periodo de 72 horas donde va a haber una reducción del esfuerzo y el trabajo respiratorio, lo saca del riesgo de insuficiencia respiratoria. Habrá pacientes, y la mayoría, el 90%, que responden si la selección del paciente fue la adecuada y en tiempo oportuno, y habrá un porcentaje menor, 5 a 10%, y eso incluso lo vemos en la práctica, en lo que está descrito, es el paciente que fracasa. Esa es la experiencia y también lo que debería ser. Entiendo que las tubuladuras también se condensan muchas veces, pero bueno, con el adecuado posicionamiento del paciente, el adecuado manejo, hoy en día por eso yo lo tengo extendido a todos los servicios, no solo, si bien es importante quizás centralizarlo y donde más se familiariza un servicio con el uso de esto, también es importante no perder el manejo en el resto del hospital. No, sin duda. Aparte de Sandra, cada lugar, cada hospital tendrá que adaptar el equipo de control, de monitorización. No sabemos cómo está armado el hospital donde vos estás, en Rosario, qué demanda lleva la enfermera en la guardia, eso habrá que adaptarlo. Pero sí lo que sabemos es que los equipos de alto flujo instaurados en los ingresos al hospital tienen una resolutividad en cuanto a la evolución de la patología. Lo hemos observado no solamente acá, también en Córdoba, en distintos lugares, se han hecho un montón de presentaciones. Pero por supuesto que cada hospital debe adaptar el equipo de trabajo que tiene para las necesidades. No sé cómo es la demanda, a lo mejor vos no decís que hay 2 enfermeras y tiene una gran demanda a la guardia, etcétera, y tiene que hacer otras actividades, por supuesto. Cada lugar tendrá que adaptarlo de la manera que lo necesite. Nosotros lo que damos es lineamientos generales desde la LACIO. No, lo que yo digo es que no requiere mucha atención de enfermería el paciente que está con alto flujo, porque generalmente son pacientes pequeños que se movilizan mucho y los padres generalmente los padres no tienen el control, dice el nene se mueve y si el equipo está mal conectado o se salió del lugar, no está por eso depende también de qué equipo, de qué condiciones, no es lo mismo los equipos ensamblados que los AIBO o que los humidóflos, son distintos. Los AIBO y los humidóflos son más similares, los Vapotec son más difíciles de armar, pero bueno, eso parte de cada grupo. Por ahí lo que transmitimos es la experiencia de un grupo de trabajo. Y también se entiende que el giro cama, las características de la atención. Se corta, Dani. Sí, no, quería decir que sí, indudablemente el giro cama de una sala de internación transitoria, de una sala de guardia, es distinto a una sala general, donde uno tiene estable 8 pacientes y en una sala general una cama se ocupa en horas con otro paciente y eso también es entendible, ¿no es cierto? No, totalmente. Bueno, si hay alguna otra pregunta, si no ya llevamos las 2 horas ya, si no vamos a cerrar. No sé si alguien quiere preguntar a alguien más. Bueno, creo que no hay más preguntas. Así que bueno, dejaremos para ver si es necesario una nueva charla, lo habilitaremos trabajando con el equipo de
docencia de la LASIA, o del segundo nivel. Y lo importante sí para la gente de la región del Gran Santa Fe, que traten de mantener el grupo, que mantengamos los niveles de ocupación que hay de camas, y bueno, hay gente de otros lados también, pero bueno, quería dejar ese dato, igual lo pusimos en el grupo donde estamos trabajando, que sigan comunicando el nivel de ocupación de camas. Bueno, creo que si no hay otra acotación, podemos dar por finalizada la reunión, por lo menos desde mi parte. No sé si alguien, Daniel, ustedes quieren hacer alguna acotación más. El equipo, Dani, no sé si querés decir algo más, si no cerramos. No, de nuestra parte bien, y bueno, como dije, entonces predispuestos a para cualquier otro evento o seguir manteniendo la comunicación y la capacitación también. Bueno, perfecto. Saludo a todos y muchas gracias por estar conectados. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.